En esta mañana, como dije, vamos a estar una vez más en la epístola de Pablo a los Colosenses. Estamos teniendo una corta serie, breve serie, el mes de diciembre, sobre la persona y obra de Cristo Jesús. Es una serie en Cristología y esperemos que el Señor use estos mensajes para bendición de su pueblo y por supuesto para aquellos que no le conocen, que el Señor los use para traerlos a salvación. En esta mañana vamos a enfocar nuestra atención en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, donde Pablo de una manera singular describe aspectos de quién es Jesús. Vamos a leer entonces los versículos del 15 al 20, de Colosenses capítulo 1. Dice así el apóstol: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten o permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía o preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos enseñe, nos instruya. Padre, pedimos en este momento que tú por medio de tu Espíritu nos des entendimiento, discernimiento para entender lo que tú quieres enseñarnos. Señor, dependemos de ti, dependemos de tu Espíritu, y a menos que tú obres, en vano trabajamos. Pero pedimos, Padre, que tú nos ayudes en esta mañana y que tu Espíritu nos instruya según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Noten que en este pasaje que leímos, todas las afirmaciones sobre Jesucristo son exclusivas de Él. Pertenecen a Él solamente y a nadie más. Adjudicarse estas realidades, nadie lo puede hacer. El versículo 18 resume las declaraciones de esta manera, diciendo Pablo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Lo que este pasaje nos enseña es que Jesucristo es absolutamente único. No hay nadie como Él. Él está por encima de todos y todo. Él es superior a todo. Veamos algo del trasfondo histórico de esta epístola. Como leímos en el capítulo 2 de Colosenses, nos da una idea de lo que Pablo está tratando de combatir en esta epístola. Es una epístola polémica, en el sentido de que Pablo está combatiendo falsa doctrina. La iglesia en Colosa estaba siendo expuesta a falsa enseñanza que estaba siendo diseminada por medio de un grupo de herejes llamados gnósticos. Muchas doctrinas gnósticas aún existen hoy. La palabra gnóstico tiene la raíz en la palabra griega gnosis, que quiere decir simplemente conocimiento. En esencia, los gnósticos creían que habían llegado a un conocimiento, a un lugar, un plano de iluminación espiritual superior al resto de los cristianos, y este conocimiento realmente, decían ellos, era esencial para la salvación. Este conocimiento, según los gnósticos, estaba escondido y no se encontraba revelado en la palabra de Dios, ni se encontraba en Jesucristo. Este gnosis o conocimiento les daba a ellos un entendimiento espiritual superior que los simples e ignorantes cristianos no podían obtener.
Como los falsos maestros de hoy, estos dependían en sus revelaciones personales, sus experiencias místicas, sus visiones, sus sueños. Por eso Pablo en el capítulo 2 que leímos, por ejemplo, en el versículo 18, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez, hablando de estos gnósticos, respecto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, lo cual, o día de reposo, el versículo 18, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en humillación de sí mismo, en la adoración de ángeles, que es lo que los gnósticos hacían, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa en su mente carnal. La base de su información no era revelación divina, era su mente, eran sus ideas. Por eso Pablo dice que nadie os lleve cautivo por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de hombres y no según Cristo. Vemos lo que Pablo está tratando de hacer. Estos decían, los gnósticos, que habían llegado a ese nivel de conocimiento que los cristianos no podían entender. Y obviamente la Escritura nos enseña que la Escritura es completa y suficiente. Cuando Pablo nos dice, por ejemplo, que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente equipado para toda buena obra, de ahí procede nuestra información. Esa es nuestra revelación. Ya fue dada, ya fue escrita, como dice Judas, fue dada a los santos una vez y para siempre. Como muchos hoy, estos falsos maestros se colocaban por encima de las Escrituras y su entendimiento subjetivo era la autoridad final. Dios me dijo, o yo siento que, o mi sueño fue, o mi visión fue. ¿No le suena como muchos hoy? Por supuesto. ¿En qué creían estos falsos maestros, estos gnósticos? Entre múltiples doctrinas falsas, ellos enseñaban, por ejemplo, que la creación y todo lo material era malo. Sin embargo, Génesis 1:31 nos declara el Señor en su palabra que vio Dios todo lo que había hecho y aquí era ¿qué? Bueno sobremanera. O sea que la creación es de Dios, no puede ser malo. Es bueno, no solamente bueno, sino que sobremanera. Los gnósticos negaban eso. También los gnósticos enseñaban que solo lo espiritual era bueno. Dios, decían ellos, no pudo haber creado algo material porque es malo. La pregunta es, ¿de dónde viene ese concepto? Obviamente no viene de la revelación escrita, viene de la mente de esta gente. Decían ellos que Dios creó una serie de emanaciones, ellos les llamaban, o ángeles, y una de estas emanaciones, o uno de estos ángeles, decían ellos, fue el que creó la materia, todo lo material, lo cual es malo. Los gnósticos negaban que Jesús obviamente hubiera nacido en carne. Por eso, si nació en carne, eso es malo, es físico. También negaban que Jesús pudiera haber creado algo físico. Negaban que Dios se hubiera hecho carne, obviamente, negaban eso. Sin duda el aspecto más dañino de la herejía colosense era el rechazo de la divinidad de Cristo. Y antes de dirigirse a aspectos de la falsa doctrina en Colosa, Pablo comienza estableciendo de una manera enfática esta crucial doctrina cristiana. Lo primero es que Jesucristo es Dios. Eso es básico, es fundamental. El primer punto de discusión y defensa es la divinidad de Jesucristo. Y esto es tan fundamental. La identidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Eso debe estar claro. Y lo primero que Pablo va a hacer en este pasaje, y lo hace, de hecho, es establecer la divinidad del Señor Jesucristo. Pablo dice lo siguiente en el versículo 15 del capítulo 1. Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces aquí vemos que Pablo contradice frontalmente la falsa doctrina y les dice a los colosenses cristianos que hay un Dios, que Él creó todo lo que existe y que ese Dios es Cristo, es Jesús. Lo primero que notamos es que Jesús, en relación a su Padre, es, dice Pablo, la imagen del Dios invisible. Esa palabra imagen, eikon,
quiere decir eso, imagen o reproducción o réplica. Se refiere, por ejemplo, o se refería a un cuño, un sello con el cual uno acuñaba una moneda, por ejemplo. Y dice Pablo que Jesús es la reproducción exacta de Dios. También lo repite el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos esta afirmación por el autor de Hebreos que dice, el cual, hablando de Jesucristo, Hebreos 1, 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Jesús? Noten, Jesús es el resplandor de su gloria. Eso quiere decir el brillo mismo de Dios. Así como el resplandor del sol es el reflejo de la misma naturaleza del sol. El brillo del sol no puede ser separado del sol. Así Jesucristo es. Es la representación exacta de Dios. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 1, donde leímos el domingo pasado, que nos dice acerca del nacimiento de Jesús, lo expresa de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 del mismo capítulo, Juan nos dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Esa es la gran distinción de Jesucristo. Dios hecho carne. Y dice Juan, y vimos su gloria, y después agrega la gloria del unigénito del Padre. Jesucristo representaba en forma humana la gloria de su Padre. Así que cuando hablamos de Jesucristo y la Navidad, no estamos hablando de cualquier personaje de la historia. Es Dios hecho carne. Lo mismo que vimos en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el último domingo, donde dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo tomó forma humana. Fue reproducción precisa de Dios, sin embargo. Él es la esencia de Dios, dice Pablo. Él es el resplandor de Dios, la radiación de la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesús podía decir, y de hecho lo dijo a Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y ¿qué? Nos basta. Y el Señor le responde, el que a mí ha visto, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. O sea, Felipe, no tienes que ir muy lejos. ¿Quieres ver al Padre? Fíjate en mí. El Padre y yo, uno somos. En 2 Corintios 4:4, hablando del Evangelio de la gloria de Cristo, nos dice el apóstol Pablo que el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el verbo que se encarnó. Como vimos en el principio, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, este Dios, se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Esa es la tremenda realidad de lo que celebramos en Navidad. Dios se encarnó, Dios se hizo carne. Como veremos, el creador de todo se hizo humano, con el propósito de alcanzar a aquellos que estábamos perdidos y salvarnos, reconciliarnos con Dios. Cuando la Escritura habla de Jesucristo, uniformemente lo presenta como Dios hecho carne. Romanos 9, Filipenses 2, hay tantos pasajes. Tito capítulo 2, versículo 13, Hebreos 1, 8, 2 de Pedro 1, 1, etcétera, etcétera, y podemos agregar más. Hacer a Cristo menos que Dios es blasfemia. Blasfemia. No presten atención a aquellos que vienen los sábados a decirle que Jesucristo no es Dios. Obviamente representan lo que son. Hijos del diablo, perdidos. La mente del incrédulo está ciega a las cosas del Evangelio. Jesucristo no conocen a Dios. Pablo habla de esto justamente, de este tipo de gente, y todos los inconversos
2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Los incrédulos no creen en Cristo, no ven a Cristo por lo que es. Están cegados, están muertos en delitos y pecados para comenzar, pero también nos dice Pablo, están cegados por el Dios de este mundo. No pueden ver, no pueden creer. Están muertos espiritualmente. Si tú has venido a Cristo, si tú eres del Señor, no es por ninguna visión que tuviste o algún sueño particular que tuviste. Si tú eres del Señor Jesucristo, es como dice Juan, 1 Juan 5:1, el que cree que Jesús es Cristo, ha nacido de Dios. La única razón que tú crees en Jesucristo es porque has nacido de Dios. El Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo y tienes ahora la capacidad de creer y crees que Jesucristo es Dios porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra en ti. Pero los incrédulos, dice Pablo, están cegados. Están cegados, no van a ver, a menos que Dios abra ese entendimiento. Entonces, pero cuando la Escritura habla de Jesucristo, uniformemente, continuamente lo presenta como Dios hecho carne. El pastor MacArthur hace una pregunta, y una serie de preguntas, pero una en particular. Si Dios fuera un hombre, hablando de su divinidad y su humanidad, si Dios fuera un hombre, ¿cómo esperaríamos que Él fuera? Y comienza a contestar. Obviamente, pensemos en lo siguiente, si alguien es Dios y se hace hombre, esperaríamos de esta persona que en esa persona no haya pecado, porque es Dios, claro, por supuesto. Nos dice la Escritura en Hebreos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nos dice que con una gran diferencia, Jesucristo fue sin pecado. La Escritura expresa eso acerca de Jesucristo. No nació hombre, se hizo uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, pero con la gran diferencia que no pecó porque era Dios hecho carne. Aun cuando Cristo fue juzgado antes de su crucifixión, nadie podía traer una acusación legítima contra Él. No es por su pecado, no es por su maldad. Todo su juicio que lo llevó a la cruz fue una patraña. Si Dios hubiera sido hombre, entonces también esperaríamos que sus palabras y enseñanza tuvieran un impacto singular. ¿Y quién tuvo impacto como el Señor Jesucristo a través de sus palabras? Nos dice Mateo capítulo 7, versículo 28, que las multitudes después de que Él habló se admiraban de su doctrina. Decían aún sus enemigos, nunca hemos oído hablar a alguien como Él, como Él, de esta manera. Por supuesto, habló distinto que ninguna otra persona porque era Dios hecho carne. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él tuviera una poderosa influencia en la humanidad. Claro. Y definitivamente el Señor ha tenido una poderosa influencia en la humanidad. En su época, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, y todavía el Señor continúa teniendo impacto en aquellos que son sus discípulos. Jesús continúa cambiando vidas hoy. Si Dios fuera hombre, esperaríamos que Él hiciera milagros. Y definitivamente el Señor Jesús hizo milagros. Los tenemos ahí registrados en todos los evangelios. Pero por ejemplo en Juan capítulo 2, versículo 23, leemos ahí que cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía. Al final del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan comienza el diálogo, la charla que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, una persona distinguida entre los líderes religiosos de Israel. Y Nicodemo viene al Señor de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras o señales que tú haces si Dios no está con él. La gente reconocía, no es un ser humano común. Esta persona no es común. ¿Quién hizo los milagros que hizo Jesús en la historia de la humanidad? Nadie. ¿Por qué? Porque Él fue Dios hecho carne.
obviamente. Si Dios fuera hombre, esperaríamos que Él conociera también el futuro, ¿no es cierto? Claro, Dios conoce todo y definitivamente Jesucristo predijo cosas acerca de sí mismo, acerca de la nación de Israel, detalles en cuanto al futuro y al fin del mundo que solamente Dios sabía. Si Dios fuera hombre, esperaríamos que Él nos mostrara cómo es Dios. Y definitivamente Jesús nos mostró cómo era Dios, su virtud, su amor, su sabiduría, su justicia, como ningún otro hombre en la historia de la humanidad. Entonces, para resumir todo eso, lo que vemos y observamos en la Escritura, que cuando vemos a Jesús, no importa en qué situación, estamos viendo a Dios. Estamos viendo a Dios. No hablemos de Jesús simplemente como un personaje. Jesús es Dios. Lo que celebramos en Navidad es la humanidad, Dios hecho carne. Dios se humanó. Vino a este mundo como uno de nosotros. La imagen del Dios invisible. Regresando ahora a Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 otra vez. Capítulo 1, versículo 15, nos dice que Él fue el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra primogénito es la traducción de una palabra en griego que es protokos, que simplemente quiere decir el principal o el de rango más alto. El protokos no es una referencia al tiempo. Pablo no está hablando que fue el primero de todos en términos de cronología. Jesús no fue el primer hombre que nació en la creación o después de la creación. Adán fue hecho y después Eva, y a partir de ellos nacieron el resto de las personas. Antes de Jesús aún. En tiempos antiguos, ¿quién era el protokos? El primogénito de una familia. Se refería al heredero supremo, el que tenía el lugar de honor y recibía la herencia de la familia. Ese era el protokos, el primogénito, el supremo. Por ejemplo, Jacob no fue el primero en nacer. Ustedes recuerdan la historia. Esaú, su hermano, nació primero, pero Jacob fue el protokos, o sea, el que recibió la herencia. Fue el heredero. Si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1, notamos que esta idea se repite en referencia a Jesús. Nos dice el versículo 2 y luego el 3, hablando del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por esta razón leemos al final del versículo 3 que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo no está sentado, hoy está sentado en el trono, que es la posición que solo Dios puede tener, porque Él es heredero de todo. Esta es la relación de Jesucristo a Dios Padre, el heredero, el supremo. Algunos tratan de decir que esa frase primogénito de la creación quiere decir que Cristo fue creado. Están diciendo que Pablo está diciendo que Cristo fue creado. Esto es imposible en el contexto de Colosas o Colosenses, y particularmente en este pasaje, porque si fuera así, Pablo estaría de acuerdo con la falsa enseñanza de los gnósticos que decían que Jesucristo fue creado. No, él está negando eso. El propósito fundamental de la epístola es contradecir a los falsos maestros y demostrar que Cristo es el Dios supremo por encima de todo y por encima de todos. Pero hay más. Aquí en los versículos 16 y 17, Jesucristo, nos demuestra Pablo, siendo Dios, es preeminente sobre la creación. Leemos los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Colosenses 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten. Otra vez podemos notar que el apóstol Pablo no está hablando acá de un gran hombre de la historia, no está hablando de un gran personaje. Él está hablando del creador y sustentador de todo.
Lo que vemos también, lo mismo lo vemos, mejor dicho, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, cuando dice el autor de Hebreos: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, por medio de Cristo. Y el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene, noten esto, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo el universo, el cosmos entero fue hecho por Jesucristo. Esto es realmente impresionante. Jesucristo es el que creó todo y sostiene todo. Increíble. Para pensar, esto lo leí, supuestamente de científicos, ¿no? Leí lo siguiente: si hiciéramos un agujero en el Sol de tal magnitud que 1.200.000 tierras cupieran en tal hueco, todavía tendríamos espacio para colocar 4.300.000 lunas dentro del Sol. O sea que cuando hablamos del Sol, estamos hablando de una magnitud, pero es masivo. Y no es la estrella más grande de todas. Y está, gracias a Dios, a 93 millones de millas de nosotros de distancia, porque si estuviera más cerca, estaríamos literalmente fritos. La Luna, por ejemplo, está solo a 211.000 millas de distancia. No, perdón, 460, sí. Realmente podíamos, sí, la Luna está cerca, está muy cerca comparada con el Sol. Podríamos literalmente caminar a la Luna en 27 años si camináramos 24 millas por día. No estoy recomendando que lo hagan, pero podríamos hacerlo si pudiéramos. Un rayo de luz, esta es la velocidad de la luz, viaja a 186.000 millas por segundo. A esta velocidad llegaríamos a la Luna en 1 segundo, punto 5. Mira qué rápido, ¿eh? Ahí estamos. Mercurio está a 50 millones de millas de distancia. Ahí nomás. A la velocidad de la luz podríamos llegar ahí en 4 minutos y medio. A Marte podríamos llegar en 4 minutos 21 segundos, si tuviéramos la velocidad de la luz. Todavía en nuestro sistema solar, si quisiéramos ir a la velocidad de la luz a Júpiter, que solamente está a 367 millones de millas, nos tomaría 35 minutos y 11 segundos. Neptuno está a 3.000 millones de millas de distancia y Plutón aún más lejos. Oye, solamente escuchar este tipo de datos e información nos marea, ¿no es cierto? Estamos mareados. No tenemos la capacidad de comprender la inmensidad del universo. Todo esto para ilustrar lo siguiente: ¿quién hizo todo? ¿Quién creó todo? Jesucristo. La Biblia nos declara que Jesús es el creador de todas las cosas. Acuérdense que Jesús, el Hijo de Dios, yo y el Padre, uno somos. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios hecho hombre. No solamente eso, sino que el versículo 17 de Colosenses 1 nos dice que Jesús existía antes de todo. Y todas las cosas en Él subsisten o permanecen. En otras palabras, el que sostiene en su lugar todo lo que existe, distancia, movimiento, todo lo que existe, es Jesús. Es Él. Hebreos repite lo mismo. Hebreos 1:3 dice: Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Noten lo siguiente, la implicación sería esta: que ningún planeta o estrella se mantiene en su órbita por ellos mismos. Solo Jesús los sostiene ahí. ¿Ven cómo nos cambia la imagen de Jesús? No es simplemente un humilde niño nacido en Belén y un profeta que enseñó en Palestina hace más de 2000 años. Estamos hablando de Dios hecho carne. Dios.
Ningún componente, por ejemplo, de un átomo, protones, electrones, neutrones, aquellos que estudiamos química hace años, se mantiene rotando en un delicado y perfecto balance por sí mismos. Los científicos no logran entender esto. Einstein no entendió eso. ¿Quién controla eso? ¿Quién mantiene todo en orden? Es un misterio para ellos. Pero ¿saben qué es lo que mantiene al universo y todo lo que en él existe hasta la partícula más diminuta en perfecto orden y unidad? Pablo dice Jesucristo. Jesucristo. Mantiene y sostiene todo en armonía por la palabra de su poder. Él es el creador y sustentador del universo. Así que tenemos que tener en cuenta con muchísimo cuidado a quién nos referimos cuando hablamos de Jesús. Si la rotación, otra ilustración de esto, si la rotación de la Tierra disminuyera en velocidad, alternadamente nos quemaríamos o nos congelaríamos. La Tierra rota 24 horas. El Sol tiene una temperatura en su superficie de 12.000 grados Fahrenheit. Si nos acercamos demasiado, aunque sea levemente, o nos alejamos, el resultado sería mortífero. Literalmente, como dijo, quedaríamos fritos o congelados, dependiendo a qué distancia nos encontremos de él. Si la Luna no permaneciera a la misma distancia precisa de nosotros, la marea del océano inundaría la Tierra por completo 2 veces al día. ¿Quién sostiene todo esto en su equilibrio? No tener el universo, qué delicado es. Y después tenemos gente que dice, no, el universo fue el resultado de una casualidad. ¡Pum! Hubo una explosión y de repente todo quedó en orden. Pero ¿cómo es posible? Es increíble que gente que tiene cerebro y puede pensar llegue a tal conclusión. Es de que no se les cae la pera de pensar en eso. Jesucristo es quien sostiene todo en su lugar y por esta razón el mundo y todo lo que existe no se disuelve o entra en un caos que culmine en absoluta destrucción. ¿Por qué? Porque Él es el creador y por el poder de su palabra sostiene todo. En tercer lugar, nos vemos que Pablo en el versículo 16 nos dice que Jesucristo también es preeminente sobre el mundo invisible. Vemos que es preeminente y superior y creador de todo, lo que vemos, pero Él es el creador de todo, aún lo invisible. Noten el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Cada uno de estos términos que aquí vemos tiene referencia particular en el Nuevo Testamento a rangos y jerarquías de ángeles. Por ejemplo, en Efesios 6, Pablo describe a los ángeles caídos de esta manera. Ustedes recuerdan 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Todo principal angelical, ya sean serafines o querubines o demonios o el diablo mismo, están sujetos a Jesucristo. Él los hizo, Él los creó y por lo tanto se sujetan a Él. Él es el creador supremo. Los ángeles en el día del nacimiento de Jesús, que nos aproximamos ya, estaremos hablando del nacimiento de Jesús en un par de semanas, cantaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Imagínense, todos estos ángeles que se aparecen en esa escena y alaban al Señor Jesucristo. ¿A quién alaban? ¿Y a quién se sujetan? A ese niño Dios, quien era su creador y su sustentador, por medio de quien habían sido creados. ¡Wow! Es impresionante, ¿no?
Según Hebreos 1, los ángeles fueron creados como ministros siervos de Jesucristo para adorarle. Hebreos 1:6 dice, Hebreos 1:6, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice, y adórenle los ángeles de Dios. Y el versículo 7, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero cuando el Padre se refiere al Hijo, dice que no es un siervo, sino que dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y los ángeles le adoran. Jesús es el Rey soberano sobre todos los ángeles de Dios, todos, tanto ángeles que permanecieron fieles a Dios y los ángeles caídos. En cuarto lugar, notamos también que Pablo menciona otra área de preeminencia. Cristo es preeminente ahora sobre la iglesia. Versículo 18. Cristo es preeminente sobre la iglesia. La creación, el mundo espiritual, y aquí Pablo nos dice que es preeminente sobre la iglesia. Leemos el versículo 18. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. A menudo una metáfora que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento en referencia a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Compuesto obviamente de la cabeza, quien es Cristo, y los miembros del cuerpo que somos los creyentes. Jesucristo es la cabeza y aquellos que pertenecemos a Jesucristo somos su cuerpo. La cabeza, obviamente, en el cuerpo humano controla todo el cuerpo. En la cavidad del cráneo se encuentra, por ejemplo, entre otras cosas, además del cerebro, esta glándula pituitaria, me cuesta pronunciar eso, pero la pituitaria produce una hormona que estimula el crecimiento. Sin eso no podríamos crecer, desarrollarnos. Nuestro cerebro también controla las partes del cuerpo. El cerebelo, por ejemplo, que se encuentra en el cráneo, es el que armoniza toda acción muscular, todas las funciones del cuerpo, consciente o involuntarias, están bajo el control del cuerpo. Noten la creación del Señor, qué delicada es. Todo el proceso cognitivo, o sea, la capacidad intelectual de cada persona, se encuentra ahí, aquí en la cabeza. Algunos tienen poder intelectual muy bueno. Otros de nosotros somos mucho ya veraje, ¿no? Pero el punto es que el cerebro controla todo. Y esto simplemente ilustra el hecho de que Jesús es la fuente de toda verdad, todo conocimiento, toda sabiduría, y el que dirige a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y la cabeza de cada miembro de la iglesia. A Él respondemos. Por eso a Él le llamamos Señor. En el versículo 18 también nos dice Pablo que Él es el principio de la iglesia. Él creó la iglesia. Obviamente Jesús dijo, ¿se acuerdan? Yo edificaré en mi iglesia. La iglesia no es la idea de un ser humano, no es la idea de algún comité. Jesucristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Él es el arque, en griego, el pionero, el líder. Él es la fuente, no solo su creador, sino aquel que le da vida a la iglesia. Pablo nos dice en este versículo que Él también es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra también es protokos, la misma que vimos hace un ratito, el principal. Obviamente Pablo aquí no se refiere a ser el primero de los que resucitó. Hubieron personas en el Antiguo Testamento que resucitaron, y aún en el ministerio de Cristo sobre esta tierra, Él mismo resucitó a personas. Así que Él no fue el primero en ese sentido. No estamos hablando de cronología, sino que está hablando de la superioridad de Cristo. Jesucristo es el supremo entre los resucitados. Él es las primicias, nos dice la Escritura, de los que durmieron. Su resurrección es la garantía de la resurrección de aquellos que Él vino a salvar, de aquellos que tienen vida eterna. Porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Esa es la garantía. Por eso Él es el protocolo, el supremo, el de más alto rango de todos los resucitados. Jesucristo no es simplemente un héroe muerto.
Jesucristo es Dios, hombre resucitado. Por eso, cuando vamos a nuestros países latinos y pasamos por la época de Pascuas, todo lo que se celebra ahí es la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Hasta tienen días para la muerte. Eso es un paganismo total. Eso es blasfemia total. Si todo lo que hizo Jesús es morir en la cruz, ¿de qué hubiera servido la muerte de Cristo en la cruz si Él tampoco resucitó? Entonces Pablo hace hincapié en eso. Si Él es Dios, Dios hecho hombre, Él es el principal entre los resucitados. Porque Él vive, nosotros entonces también viviremos. Su resurrección es suprema. El protocolo de los muertos. Entonces Jesucristo es la imagen, réplica exacta de Dios, el Dios invisible. Él es de rango superior y creador de todo. Él es el que hizo el universo visible e invisible. Como resultado, Él es el soberano sobre todo el mundo espiritual. Él es el soberano sobre su iglesia, la cual es su creación. Y al final del versículo 18, Pablo dice que para que Él tenga la preeminencia o la primacía. Y si eso no fuera poco, en el versículo 19 Pablo repite lo siguiente: por lo tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cristo es preeminente sobre todo, todo. Los falsos maestros gnósticos estaban enseñando que Dios seguía produciendo seres angelicales, emanaciones de Él, en una línea infinita de espíritus, inventos. Y lo que Pablo está diciendo en forma categórica es que Dios Padre dio a un solo Hijo, su unigénito, que se encarnó, y ese fue Cristo. Ese fue Cristo. Y en Él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud, pleroma. En griego, esta palabra era usada por los gnósticos para referirse a los poderes divinos, los cuales ellos creían estaban siendo distribuidos entre varios ángeles, entre varias emanaciones de Dios. Y Pablo dice, no. Todos los atributos de Dios se encuentran solamente en una persona, ese es Jesús. Toda sabiduría, dice Pablo, en Él habita toda sabiduría. El versículo 3 del capítulo 2 nos dice Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. ¿Te falta sabiduría? ¿Te falta conocimiento? ¿Sabes qué? Ve al Señor Jesucristo, porque Él tiene toda sabiduría y todo conocimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero pida con fe. ¿Te falta sabiduría? ¿Nos falta sabiduría? Vayamos a la fuente de la sabiduría, que es Cristo Jesús. Pidámosle sabiduría, entendimiento, ayuda, y Él la va a dar. Todo se encuentra en Él. Él es la esencia de Dios, la gloria de Dios. No hay más revelaciones. Si alguien viene diciendo que Él habla en nombre de Dios y se presenta como enviado de Dios, dándote una nueva revelación o una fresca revelación, como les gusta usar esa palabra hoy en día, revelaciones frescas. ¿Qué frescas ni frescas? El que diga eso es ponerle la firma, es un farsante. En Cristo se encuentra todo y lo final en cuanto a revelación de Dios. Se acabó. Se acabó. Por eso dice más adelante Pablo en el capítulo 2, versículo 8, que leímos hace un rato: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, vanas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Eso es lo que hacían los gnósticos, eso es lo que hace todo falso maestro. Producen una doctrina que es el resultado de su propia imaginación, su propia filosofía, ideas de hombres que no están basadas en la revelación de Dios. Jesucristo no tiene rivales. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el único camino a Dios, porque Él es Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Dios Padre, sino por mí. Hay un solo nombre dado a los hombres, por el cual podemos ser ¿qué? Salvos. No hay otro nombre. Ay, pero eso es muy exclusivo. Absolutamente exclusivo. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres.
¿Que queremos varias emanaciones, varios ángeles que sean mediadores? ¿Necesitamos algún sacerdote que sea el mediador entre yo y Dios? Absolutamente ridículo y absurdo. Hay un solo camino a Dios, y ese es Jesucristo. Noten la conclusión del versículo 20. ¿Por qué es que por qué al Padre le agradó que Jesús o en él habitase toda la plenitud? Leamos el versículo 20, cómo Pablo responde a esa pregunta. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para reconciliar, para salvar pecadores, para ir a la cruz y allí morir, el justo como sustituto de aquellos que jamás podríamos ganarnos la salvación, los injustos. Y de esta manera pagar el precio que el pecado demanda. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física, definitivamente, pero peor, muerte espiritual. Él vino a reconciliar a hombres y al universo caídos y a hacer la paz. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso su nombre, dice Mateo 1:18, es Jesús, Salvador. Él vino a quitar la maldición del pecado y reconciliar el universo a su propósito original. Él tomó nuestra maldición. Fue hecho maldito, clavado en esa cruz por nosotros. Y en ese acto divino de morir como sustituto nuestro, nos dice el apóstol Pablo que Él, Dios Padre, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Cristo toma nuestros pecados. Dios Padre lo juzga en la cruz, paga la paga del pecado que es muerte en lugar nuestro, y nosotros en cambio recibimos su justicia. Qué trueque, ¿no? Qué cambio. Y por eso hoy Dios nos puede tratar como justos, no porque somos justos en nuestra vida cotidiana, sino porque estamos en Cristo Jesús. Y como escuchamos hoy, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él tomó nuestra maldición y nosotros recibimos su bendición, que es justicia. Si hay algo que Satanás trata de hacer, es confundir y destruir la identidad del Señor Jesús, de Jesús y su obra en esta tierra. Claro, claro que sí. Porque solo en Él hay salvación. No hay otro medio a Dios. Y si Satanás nos confunde en cuanto a la identidad de Jesucristo, una persona que no tenga un concepto apropiado bíblico de quién es Jesús, no puede ser salvo. Y eso es lo que quiere el diablo, que todos perezcan. Por eso es tan crucial comenzar con la identidad de quién es Jesús. Y cuando alguien te dice, yo creo en Jesús, sería bueno preguntar y indagar un poquito, ¿a quién te refieres? ¿De quién hablas? Y siempre que nos enfrentamos a falsas doctrinas y falsos maestros, seguidores del diablo, Satanás, por lo general lo que observamos es un ataque sutil y a veces frontal en contra de lo más básico del mensaje del Evangelio. Desfigurar y, si es posible, negar la suficiencia de Cristo en la salvación del hombre. Segunda de Corintios 4:3 dice el apóstol Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, dice Pablo, Satanás, a quien Jesús llama el mentiroso y padre de mentira, es el que cubre los ojos de los incrédulos para que no entiendan el evangelio, que es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, Cristo es Dios. Cristo es preeminente. En Él habita toda la plenitud.
Él es la imagen visible del Dios invisible. En Él se encuentran todos los atributos de Dios. Él es el creador del universo. Él tiene autoridad suprema sobre todo y todos. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, si todo esto es cierto, ¿qué debe ser nuestra respuesta al Señor Jesús? Para nosotros que le conocemos, el reflexionar en estas verdades debe traer una respuesta, yo creo, única. Es adoración a Él y gracias a Dios por su infinita gracia que nos alcanzó. Porque fue por Él que vinimos a Cristo. Es de Él que vinimos a Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué crédito nos podemos dar si somos cristianos? Ninguno. Es muy posible que en este auditorio exista alguna persona que conoce de Jesús, conoce de Él por nombre, pero no le conoce personalmente como Salvador. Y es mi oración que usted hoy comprenda personalmente lo que significa conocer al Señor, lo que significa la Navidad. Él vino a este mundo, se hizo hombre para redimir a pecadores como tú, que jamás podrían llegar a Dios. Y si Dios no interviene en tu vida, continuarás en esa trayectoria y terminarás en una eternidad separado de Él. Que eso no sea el caso. Por eso Jesús vino, para salvar, para redimir a pecadores como tú. Todo lo que tienes que hacer es venir a Él y decir: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito salvación. Sálvame, Señor, por favor. Creo en Jesucristo. Si Él murió en esa cruz, sálvame de mis pecados. Y alguno dirá: bueno, pero eso es una oración muy simple. El Señor dice: el que viene a mí con ese espíritu y en esa actitud, yo no le echo fuera. No es cuestión de expresar una oración altisonante y muy, muy bonita. Jesús conoce tu corazón. Y si tu corazón es venir a Él porque necesitas salvación, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta porción de tu palabra, por el habernos enseñado acerca de quién es Jesús, su preeminencia absoluta y total sobre todo y todos. Gracias, Señor, porque eres creador, porque eres sustentador, porque eres, Señor, el creador de lo que se ve y aquello que aún es invisible, que todos los ángeles se someten a ti. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de ti. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Aquellos que te conocemos, Señor, y sin duda en un lugar, siempre un domingo, en una congregación grande, amplia, hay personas que aún no te conocen. Y pedimos, Señor, que tú utilices tu palabra por medio de tu Espíritu para tocar ese corazón, concederle arrepentimiento y fe. Y que haya gozo, Señor, en los cielos, hoy, por otro pecador que se arrepiente. Lo mismo pedimos para aquellos que nos escuchan por medio del internet. Señor, utiliza tu palabra, que es poderosa y más cortante que espada de dos filos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.